¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva edición de Super Running aquí en Levante Televisión, como siempre con toda la actualidad del mundo runner de Valencia y como siempre también lo más destacado que nos deja el panorama del atletismo a nivel nacional e incluso internacional. En este programa donde vamos a hablarles de muchas cosas, por ejemplo de un interesante ultramaratón que va prácticamente, y ahora lo vamos a conocer un poquito mejor, a englobar a todo el mundo y que va a tener también a Valencia como una de sus sedes. Vamos a charlar también con una joven atleta, en este caso de Castelló, vinculada al proyecto FER y que está destinada a seguir creciendo como deportista, y hablaremos también de detalles de actualidad con, en este caso, acciones que ya han tenido lugar como la 10K virtual, esa 10K Valencia Ibercaja, o también con actividades relacionadas con el Gran Premio Ciudad de Valencia, que ultima también su cuenta atrás en un fin de semana el que se presenta la próxima apasionante en el Velódromo Luis Puig. Pero vamos ya con nuestro primer invitado en el programa de hoy, porque este próximo fin de semana hay un ultramaratón, lo tengo que leer porque hasta que no me acostumbre el nombre va a ser complicado, Anantapur Ultramaratón, y que sobre todo tiene un importante fin solidario que queremos dar a conocer y visibilizar en este Super Running. Para hablar un poquito más de él, hoy nos acompaña aquí en el plató de Levante Televisión José Borrás, que es voluntario de 1 kilómetro, una vida, y pertenece a la Fundación Vicente Ferrer. ¿Qué tal, José? Muy buenas y bienvenido a este Super Running. Hola, Juanma, ¿qué hay? Muy buenas. Bueno, cuéntanos un poquito, antes que nada, qué es este Anantapur Ultramaratón. Ahora comentaremos un poquito la historia, pero sobre todo al margen del deporte, que tiene lógicamente su epicentro, al ser un ultramaratón, sobre todo tiene una importante vertiente solidaria, ¿verdad? Totalmente. Pues esto es una ultramaratón que se corre, como tú bien has dicho, en Anantapur, en la India, que está promovida todo por la Fundación Vicente Ferrer, que es con la que colaboramos, desde 1 kilómetro, una vida, y esta es su 6ª edición, que como es evidente por el tema de la pandemia no vamos a poder estar allí. Deberíamos de estar esta semana allí en la India, como los 5 años anteriores, que yo he participado en las 5 ediciones anteriores, pero este año, por consecuencia del COVID, la haremos cada uno desde nuestras ciudades y se correrá pues en unas 20 ciudades más o menos a nivel nacional e internacional. Ajá. Una de esas ciudades va a ser también Valencia. Por supuesto, aquí vamos a estar en Valencia, vamos a ser unos 10 corredores, la distancia son 170 kilómetros, lo que se corre por equipos en la India cuando vamos allí. Aquí vamos a intentar hacer los 170 kilómetros entre 10 corredores, pues eso, unos 17 kilómetros cada uno. Normalmente lo vamos a hacer desde el cauce del río, en la gente donde menos gente haya, y de forma individual por el tema del COVID. Estaba viendo un poco los datos, aquí 10, en total se espera más de 400 deportistas, corredores que van a participar en España y también en Europa. Así es, más de 400 corredores en España y en Europa. Pues va a ser pues en el León, en Canarias, que es de donde parte esta iniciativa, desde Las Palmas es de donde parte la iniciativa, desde León muchísima gente, de Barcelona, de Tarragona, de Valencia, de todos los lados, vamos. Luego, incluso en la India también van a correr ellos, lo que pasa que con el cambio, con la diferencia horaria que hay, pues ellos vendrán a correr sobre las 8 de la mañana, empezamos, para que allí pues más o menos sea una hora prudente para que puedan hacer. Y ahí harán unos 10 kilómetros, van a hacer en la India, en Anantapur. Ajá. Esto va a ser el próximo día 23, una fecha que tampoco es casual, ¿no? Que también conmemora una efeméride importante, ¿no? Sí, sí, así es. La Fundación lleva 50 años, bueno, se creó hace 50 años por Vicente, y ahora se conmemora el aniversario, que estamos en el 50 aniversario de la Fundación, y por eso se hace el día 23. Estaba viendo un poco los orígenes de lo que es esta ultramaratón. Como tú bien decías, se origina en Canarias, concretamente con un deportista dedicado al ultramaratón, Juan Manuel Viera, ¿no? Que es el que un día se le enciende la luz en 2015 y decide poner en marcha todo esto. ¿Cómo surge esa vinculación de Juan Manuel Viera, el ultramaratón, y hacer esta prueba? Bueno, lo primero, Juan Manuel Viera, que es un solidario corredor, una excelente persona. Él va a la India, Anantapur, lo conoce por la fundación y decide correr 170 kilómetros y que por cada kilómetro sea padrino un niño. Ajá. Y él solo corre los 170 kilómetros en el 2015 en la India. ¿Lo hizo él solo? Él solo. Sí, él solo. Los corre él solo, apadrinado a 170 niños o incluso más, y de ahí ya luego surge. Yo como me entero, pues me entero porque mi mujer es ginecólogo y ella también colabora con la fundación yendo a la India, yendo allá a los hospitales
hospitales de la fundación en Batalapalli, en este caso el de Batalapalli en la India. Y a ella le llega un mail un día que dice, mira, hacen una ultra ahí y tú que eres corredor y siempre has querido ir a colaborar y tal, y como no tenía otra manera, digo, pues ya, y ahí mismo me apunté y ahí empezó mi historia con esto. Ajá. De ahí ha ido evolucionando y aparte de ti se ha ido involucrando mucha más gente, muchos más deportistas. ¿Cuántos habéis llegado a ir desde España hasta la India para correr? Desde España hemos llegado, sí, más o menos, pero desde España hemos llegado a ir unos 200, entre corredores y todo, porque además el año pasado pusieron una 10K, porque como vieron que mucha gente iba y no, pues a lo mejor no era capaz de correr estos kilómetros y que tenían una ilusión tremenda, hicieron también el 10K. Y el año pasado fuimos más de 200 corredores allí. Ajá. Me gustaría un poquito que nos comentaras qué es lo que te encontraste allí, ¿no? La primera vez que vas, qué escenario es el que uno visualiza, ¿no? cuando llega a la India. Bueno, es que me emociona, ¿no? Sí. Yo lo primero que veo allí es una gente gente contenta, gente feliz, gente esperándonos y gente que durante un año están preparando esa ultramaratón para que vayamos. Para ellos es una fiesta y para ellos son 10 días de fiesta total. Y te ves una solidaridad con toda la gente que vas, y lo que más me sorprende, Juanma, es cómo juntar a tanta gente solidaria, que con todos los que vas en el avión, con los que hablas allí, con la gente que va de toda España y de otros sitios, de Irlanda, de Alemania, sí. De qué manera puede ser la gente tan solidaria. O sea, te ilusionas porque ves que en este mundo hay gente buena, pues como Juanma y sobre todo como la Fundación, que hay que ir allí para ver lo que hace la Fundación y ver allí los proyectos de la Fundación en vivo, que ves que es todo, que tú puedes ir al proyecto que quieras, que te llevan donde sea y que todo te lo enseñan. Hay que verlo, Juanma. Yo aconsejo a la gente que vaya y que se venga como yo me vengo de allí. Hemos visto iniciativas, ¿no?, que se han creado, tú bien lo decías, de apadrinar, ¿no?, a niños, a niñas. Creo que ha habido también creación de escuelas, ¿verdad? Entre otras obras. En definitiva, se han ido poniendo en marcha acciones, ¿no?, que poco a poco, con el paso de los años y aunque cueste mucho, se han ido consiguiendo esos retos. Ahora, con esta situación, por lo que sabéis, ¿cómo ha afectado la situación que ahora vivimos con la COVID-19 en estas ciudades? Pues imagínate, Juanma, allí como están, nosotros estamos aquí en España, pero allí lo primero que veo que ha perjudicado ha sido las escuelas. Allí las escuelas, que son de la misma fundación, que ha creado colegios, como tú bien dices y todo, pues ha habido confinamiento igual que aquí, y allí no tienen pues internet como aquí, o pueden estudiar los niños a través de internet, ¿no?, como mis hijos o como cualquier niño en España, ¿no? Y ahí ha sido bastante duro. Aún así, yo sé que se han desplazado gente de la fundación a las aldeas a visitar, para que los niños sigan con la inclusión, y no dejarlos abandonados. El tema está siendo delicado, pero te puedo decir que la fundación no sé cuántos miles de mascarillas se puso. Lo que dejó de hacer, no podía hacer eso, pues se puso a hacer mascarillas. Claro. Hizo un montón de mascarillas, hizo un montón de cosas para los niños y para que la gente, para ayudar. Este año es todo por el COVID, lo que se saque va todo para ayudarles contra la lucha contra esta pandemia que tenemos. Bueno, pues la verdad es que es encomiable, ¿no?, todo ese trabajo. Siempre se dice que se puede hacer mucho más y hay mucho por hacer, pero bueno, siempre hay que tener un punto de partida, ¿no?, para ir un poco solidificando todo esto, ¿no? Así es, Juanma. Yo solamente apuntar, cada edición que hemos ido, hemos inaugurado y hemos entregado unas viviendas, que eso es lo bonito de esto. Tú estás luchando un año por algo, te desplazas allí, y cuando tú entregas esas viviendas, el año pasado entregamos 42 viviendas a 42 familias. Ese momento de entregar la vivienda y que te pasan a su casa, eso hay que vivirlo. Hay que vivirlo, ¿no? Te lo pueden contar, pero lo tienes que vivir allí. ¿No? Hay que vivirlo. Eso es tremendo, os lo digo de verdad. Yo lo que digo es eso, que la gente que quiera colaborar, pues que entre en la página de la Fundación o en la página de unkilometrounavida.org. Ahí tendrán un dorsal solidario. Quiero decir que enseñas ese dorsal. Un dorsal solidario como este, y pueden descargárselo y correr donde quieran, o bien apadrinar, o bien hacer una donación, lo que ellos quieran. Bueno, para ir acabando, José, recuérdanos qué es esa de campaña Un kilómetro, una vida. ¿En qué consiste? Vale, sí, Un kilómetro, una vida consiste en correr, era correr 1 kilómetro por una vida, y era porque cada kilómetro apadrinaban un niño.
Esto ha sido cada año así, lo que además añadieron en esto ha sido el crear las viviendas, el ayudar a la fundación corriendo, ser solidarios corredores. Ajá, pues es una iniciativa maravillosa. Y lo que tú comentabas, si hay alguien que dice, oye, yo no soy muy deportista o yo no me veo capaz de correr, puede hacer o puede colaborar y ayudar, lógicamente, de mil maneras, ¿no? De mil maneras, incluso puede venirse y puede ser un acompañante y se puede venir a la India, como siempre en enero será el año que viene, seguro que estaremos ahí si Dios quiere y esta pandemia nos deja, y yo le digo a la gente que colaboren y que ayuden para un mundo mejor, para menos injusticias sociales y para ayudar a toda esta gente que lo necesita. Oye, y una última cuestión que no quería que se me pasara. Hemos visto, entre otras imágenes, por ejemplo, la inclusión de la mujer, ¿no? Que en este caso yo creo que también ha sido un avance importante, sobre todo en países donde quizás, por nivel cultural, pues se veía todo más complicado el hecho de que las mujeres hicieran deporte, y hemos visto a mujeres corriendo, haciendo equipo, ¿no? Eso yo creo que es un avance significativo también, ¿no? Total, Juan, ahí vamos. Mira, el primer año que fuimos, la mujer allí no corría ninguna mujer. Vamos, nada. Este último año corrieron, yo creo que más mujeres más mujeres indias que indios. Yo creo que fueron más mujeres ellas. Sí. E incluso hubo un equipo de mujeres que corrió la ultra con nosotros, sí, y la corren entera, ¿eh? O sea, lo que pasa es que es una ultra que hacemos por relevos, pero ahí las indias este año ya han llegado incluso a correrla entera con su equipo de mujeres, con 2 equipos de mujeres. O sea, la inclusión social. Se me olvidó decirte, tanto es así que las casas que entregamos siempre va el nombre de la mujer en la puerta. Ajá. Porque se le entrega a la mujer la casa. O sea que la inclusión de la mujer en la India es fundamental y la fundación lucha por eso. Pues nada, yo creo que nos tenemos que quedar con todo ese mensaje. Por cierto, José, deportista me imagino tú, ¿no? Sí, deportista, sí. Corredor, sí, corredor. Bueno, pues seguro que te habremos visto en alguna carrera de Valencia, seguro, ¿no? Aquí hablamos de muchas carreras, del maratón, media maratón, alguno te has hecho seguro, ¿no? He hecho 8 maratones de Valencia y yo agradecer a Valencia y agradecer a todos que yo soy como el embajador de la maratón de Valencia, que yo voy encantado y que todo el mundo te pregunta, oye, José, la maratón de Valencia, sí. Es un lujo ser valenciano y runner. Pues José, que la verdad que ha sido un auténtico placer que hayas estado aquí con nosotros, animar a la gente a que colabore, a que ayude, a que os conozca, y que seguro, ¿no?, que una vez pase esta pandemia, el año que viene estaremos hablando de ese viaje a la India, que espero que nos lo cuentes aquí, y si te animas algún día incluso te acompañamos, ¿eh? Venga, a ver si es verdad. Y hacemos un reportaje interesante. José, un placer y muchas gracias, y de verdad felicidades también y enhorabuena y mucha fuerza por todo este trabajo que estáis haciendo. Muchísimas gracias, Juanma. Gracias. Hasta la próxima. José Borrás, hoy nuestro primer invitado en este Super Running. Nosotros vamos a continuar hablando de más cosas. En este caso, ya les comentábamos hace unas semanas que la 10K Valencia Ibercaja sería una de esas pruebas que abría el año deportivo en Valencia, que no se había podido celebrar de manera virtual, presencial. Pues sí que ha tenido lugar de manera virtual, y en total ha movilizado a cerca de 1.200 corredores. Durante 4 días, los participantes pudieron realizar sus 10 kilómetros desde cualquier lugar, y eso sí, respetando por supuesto las normas sanitarias, y pudieron subir su actividad a través de las aplicaciones móviles. De hecho, casi 700 subieron la actividad para de esta manera poder contabilizar su tiempo y aparecer en la clasificación final. Han habido muchos participantes, no solo en Valencia, corredores desde Madrid, Barcelona, Zaragoza o Guipúzcoa, incluso de hasta 12 países. Además, el 87% de los corredores que se apuntaron a esta carrera virtual han reservado ya su dorsal para la prueba. En este caso esperemos que ya se pueda desarrollar con normalidad del próximo 3 de octubre. Destacar que los ganadores absolutos fueron Francisco Cabrera en categoría masculina, mientras que Elena Silvestre fue la ganadora en la prueba femenina. Y vamos con más detalles, puesto que el Maratón Valencia Trinidad Alfonso también está con su cuenta atrás. Habrá que esperar todavía hasta el próximo 5 de diciembre, pero ya está de cara a buscar entidad solidaria para esa edición del 2021. Ya está abierto ese periodo de solicitudes para que se pueda encontrar la beneficiaria de las aportaciones voluntarias de los corredores inscritos, así como también esa acción de €1 por corredor de la Fundación Trinidad Alfonso, que es el principal colaborador
ganador de la carrera. Los encargados de elegir la entidad de 2001 serán un comité evaluador representando a Correcaminos y a la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia, organizadores del maratón, y también la Fundación Trinidad Alfonso. A lo largo del próximo mes de febrero se hará pública la entidad escogida y además, como ya sucedió en 2020, se contará con el apoyo de la Fundación Lealtad. Para el medio maratón, en este caso no habrá selección, puesto que se va a mantener la de Payaso Hospital, que iba a ser la de este año. La prueba no se realizó y, por tanto, este 2021 el medio maratón que tendrá como entidad solidaria a esa Fundación de Payaso Hospital. Y seguimos con más cosas en este Super Running, ahora ya inmersos en la sección del Proyecto FER, donde como siempre tratamos de conocer un poquito más a esos atletas, que en este caso muchos de ellos ya han conseguido grandes registros, otros están en proceso de conseguirlos y otros, como nuestra siguiente invitada, han conseguido mucho, pero yo creo que todavía tienen mucho recorrido por delante. Vamos a saludar a Carmen Ramos, que pertenece al Proyecto FER y también al Club Atletisme Playas de Castelló. Hola Carmen, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenida a este Super Running aquí en Levante Televisión. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, antes que nada, cuéntanos, porque creo que este fin de semana tuviste de nuevo campeonato, ¿verdad? Sí, era el autonómico de pruebas combinadas absoluto. Lo que pasa que finalmente me retiré, tuve un tropiezo en la primera prueba y bueno, luego tuve que retirarme y no pude acabarla, pero bueno, sigo con muchísimas ganas de las próximas competiciones y ya con la mirada puesta en el Campeonato de España absoluto. Bueno, lo importante de todo esto, Carmen, como ocurre con muchos atletas, es que pese a la situación que estamos viviendo tan complicada, tan extraña, tan rara, el calendario más o menos intenta mantener un orden, que esto me imagino es una ventaja y una motivación, lógicamente, para ese entrenamiento del día a día, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, sobre todo porque el año pasado fue un golpe un poco duro para todos los deportistas, bueno, para todo el mundo, pero desde el punto de vista de los deportistas de alto nivel, pues sí que fue un golpe bastante duro, pero bueno, este año parece que las competiciones se mantienen y espero que siga siendo así, porque realmente, como has dicho, es una motivación imprescindible, diría yo, para cualquier deportista que se está preparando, porque al final a todos nos encanta entrenar, pero lo que más nos gusta es ganar y competir y los nervios esos de la competición y demostrar todo lo que has estado trabajando durante el año. Efectivamente, uno le gusta entrenar, que al final está muy bien, pero como bien dices, luego está el gusanillo de ponerte ahí el dorsal y de competir. Al final el deporte es eso, ¿no? Es intentar llegar a esos campeonatos y por supuesto ganarlos. Bueno, de momento el año 2020, Carmen, no te fue mal con esa plata en el Campeonato de España que se celebró en Madrid para un atleta además como tú, todoterreno, porque aquel que no te conozca, bueno, tiene que saber que Carmen es especialista en muchas cosas, ¿eh? Sí, la verdad que estuvo muy bien el absoluto de aire libre del año pasado. Sobre todo yo venía de una lesión desde hace 2 años, desde 2018, sí. Y poder encontrarme en las marcas, estar en el absoluto, optar a la medalla y todo fue encontrar otra vez la chispa esa, el gusanillo que decías antes de la competición, y la verdad que fue muy bonito volver a encontrarme ahí como a mí me gustaba ser. Bueno, ahora nos comentabas que tu próximo reto es el Campeonato de España en pista cubierta y no hay que olvidar tampoco el Campeonato de Europa, ¿verdad? Sí, es algo que es difícil, pero bueno, yo creo que estoy en buena forma y de aquí al absoluto sí que pienso que estaré mejor todavía. Faltan cosas por afinar y muchas competiciones todavía, pero yo me veo fuerte, voy a ir a por todas en el absoluto y si luego pues consiguiese clasificarme para el europeo, yo encantada.
Leí unas declaraciones de tu entrenadora que un poco le preguntaban, pues trataba de describirte, ¿no? Y sobre todo destacaba dos frases: luchadora y que no te rindes nunca. ¿Es eso verdad, no, Carmen? Bueno, que lo diga ella, ya es que sí, la verdad es que soy muy cabezota. Ella es casi de mi familia, la veo más que a mis padres a veces. Y me conoce mucho. Sí, yo no me rindo, no me rindo nunca. Y vamos, me lo han enseñado siempre en casa. Hay que buscar la excelencia y, bueno, hay veces que se fracasa, pero de los fracasos se aprende. Y entonces yo siempre intento buscar el lado positivo de las cosas, aunque en el momento soy muy cabezota, me enfado mucho, pero luego pensándolo en frío sí que siempre intento buscar los puntos a mejorar para en la siguiente competición, en el siguiente entrenamiento o en cualquier otro aspecto de mi vida, pues pueda mejorar lo que ya había hecho anteriormente. Estaba viendo también un poco lo que había sido tu periplo, que incluía además concentraciones, creo que estuviste en el CAR de Sierra Nevada y también tuvisteis una concentración en Canarias, ¿verdad? Sí, el año pasado estuvimos en Tenerife en diciembre. Sí. Y luego en verano fuimos con un dinero que nos proporcionaba el proyecto FAIR Ajá. al CAR de Sierra Nevada. Y estuvimos allí 10 días, creo, más o menos. La verdad que fue muy bien para preparar el absoluto. Ajá. Oye, Carmen, hablábamos antes de tu polivalencia en tantas modalidades deportivas. ¿Por qué al final el atletismo? ¿Por qué el heptatlón? ¿Por qué Carmen eligió esta carrera deportiva? Bueno, yo sí que es verdad que siempre he hecho muchísimos deportes. He hecho tenis, gimnasia artística, natación, waterpolo, de todo. He hecho casi de todo. Pero el atletismo tenía algo que, no sé, me llenaba por dentro. Era como si tuviese un hueco y el atletismo fuese la pieza que encajase en ese hueco. Y cuando empecé y vi que además, obviamente se me daba bien y eso pues es un plus para que te guste el deporte, pero se me daba bien, me gustaba mucho, me lo pasaba muy bien, acababa cansada, que a mí me gusta acabar cansada y no sé, disfrutaba mucho cada momento, tanto del entrenamiento como de la competición. Eh, Sí que es verdad que empecé en lanzamiento de peso, estuve 4 años entrenando con los Sí. lanzadores, pero soy una cabezota, me gustaba hacer de todo y quería hacer combinadas. Así que decidí que combinadas, combinadas y al final pues conseguí entrenar con mi entrenador actual, Manuel Alonso, y me ha ido muy bien con ella. La verdad que estoy muy contenta de haber podido entrenar con ella. Oye, a la última, Carmen, hace unas semanas, también aquí en el programa, hablábamos con una compañera, amiga tuya, también rival, hay que decirlo, Claudia Conté, nos hablaba fantásticamente de ti, porque creo que al margen, lógicamente, de lo que es la rivalidad deportiva, creo que es una gran relación personal, ¿verdad? Sí, yo considero a Claudia, obviamente es una rival a tener muy, muy en cuenta porque es buenísima, tiene mucho talento y aparte, quitando eso, la considero muy buena amiga, muy buena compañera de entrenamiento, siempre estamos la una para la otra y creo que eso es muy importante a la hora de entrenar, sobre todo tener a alguien en quien confiar, en quien verte reflejado y a quien tener como referencia también. Al fin y al cabo, ella para mí es un referente en muchas cosas y bueno, me alegro mucho de poder entrenar con ella y de tenerla como rival y como amiga. Pues con eso nos vamos a quedar, Carmen, que ha sido un auténtico placer que nos hayas acompañado en este Super Running aquí en Levante Televisión, que te vamos a seguir de cerca, lo estamos haciendo pero todavía un poquito más y que ya hablaremos en otro momento de las Olimpiadas, porque estoy convencido que llegarás a alguna de ellas. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, gracias, hasta la próxima. Carmen Ramos, atleta del Proyecto FAIR, también atleta del Playas de Castellón, hoy protagonista aquí en Super Running.
Y recta final del programa, y vamos a hacerlo hablando también de una importante prueba que esperemos pueda realizarse con relativa normalidad este próximo fin de semana, como es el Gran Premio de Atletismo Ciudad de Valencia, que en este caso tendrá lugar en el Palau Lluís Puig, en el velódromo Lluís Puig, una jornada que va a reunir a 32 campeones de España, y para evitar complicaciones este mitin ha perdido la condición de internacional debido a esa situación actual a causa de la pandemia. Destaca la presencia de atletas como Fernando Carro, Nacho Fontes, Adrià Ben, Andreu Blanes o Abderrahman El Kayami, que por cierto estuvo hace muy poquito en este programa, mientras que en mujeres destacará la presencia de Esther Guerrero, la atleta española más en forma de 2020, o también Marta Pérez, con 3 títulos de España de 1500. Así que una gran cita en este caso que va a coger Valencia con ese Gran Premio Ciudad de Valencia que tendrá lugar el próximo 23 de febrero en el velódromo Lluís Puig. Y para cerrar este Super Running lo hacemos recordando siempre a un deportista histórico, legendario. Lo vamos a hacer con un norteamericano. Hablábamos con Carmen Ramos, que es heptatleta. En este caso lo hacemos con Brian Clay, que hizo decatlón y fue el dominador en Pekín 2008. Además, ya había hecho un gran papel en la anterior Olimpiada de 2004. Con él nos vamos a marchar. Así que gracias por su atención y hasta el próximo programa. Adiós.